Hola estudiantes de tercero de secundaria, soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a juntar para una siguiente actividad de Aprendo en Casa, un programa educativo del Ministerio de Educación, en el cual disfrutarás de un aprendizaje entretenido. Antes de empezar, recuerden siempre lavarse las manos y mantener la distancia si es que tienen que salir a la calle para ayudar a algún familiar u otra urgencia, ¿de acuerdo? Ahora despertemos todos nuestros sentidos y activemos nuestra mente que... ¡ya empezamos! Hoy, como verán, he venido con ropa de deporte, porque he estado haciendo ejercicios desde que me levanté. Estoy dándole mucha importancia a mis hábitos saludables y dándome tiempito para ellos. Se lo recomiendo para que mantengan su sistema inmunitario fuerte. Y no solo eso. ¿Recuerdan que en el programa de la otra vez mencioné que sería una gran idea hacer de la solidaridad un hábito? Pues yo ya empecé hace rato. ¿Y tú? Pónganse las pilas, no tienen que dar mucho. El truco es hacerlo de manera constante. Si quieren, todos los días o 2 veces por semana. Ustedes ya ven. Uy, me estoy enfriando. Los ejercicios mantienen la mente sana y la memoria activa. Por eso puedo comentarles con facilidad lo hecho en el programa pasado. Nos propusimos como reto elaborar un cuestionario sobre nuestra alimentación, las actividades físicas que realizamos y cómo nos sentimos. Planteamos nuestra pregunta de estudio. Luego, justificamos por qué queremos investigar sobre el tema seleccionado y determinamos el tamaño de nuestra población y definimos las variables. También determinamos el tamaño de la muestra, elegir la técnica y herramienta de recolección de datos. Y finalmente, elaboramos nuestro cuestionario con preguntas relacionadas a nuestro tema de estudio. ¿Qué tal mi memoria? Bien, el producto de la clase anterior fue el resultado que hemos obtenido al realizar la encuesta a las personas que conforman nuestra muestra. Díganme, ¿cómo les fue en el reto que planteamos? Les pedí encuestar a 30 personas y hacerles las preguntas del cuestionario. Si no lo hicieron aún, utilicen sus redes, WhatsApp o llamen por teléfono. Aquí en el programa realizamos una encuesta online. Creamos nuestro cuestionario y compartimos el enlace con varios estudiantes de tercer grado, que a su vez sumaron a sus familiares y recogimos información de 60 personas. Ahí está. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con los datos? No se preocupen, que juntas y juntos encontramos la solución. Hoy veremos de qué manera podemos tener mejor organizada la información recogida. Es decir, aprenderemos a organizar los datos en tablas de frecuencias, de acuerdo al tipo de variable. ¿Tienen listos sus materiales? ¿Lápiz o lapicero y un cuaderno de apuntes? Entonces, continuemos. ¿Qué hago con los datos que recopilé? Lo primero, ponerlos todos juntos, para lo cual podemos elaborar una tabla en una hoja de papel o en algunos casos, como el nuestro, en una hoja de cálculo Excel. La tabla debe contener una columna con la numeración de los encuestados. Encuestado 1, encuestado 2 y así sucesivamente. Para el caso de nuestro estudio, no nos interesa el nombre de las personas encuestadas, ya que lo que deseamos averiguar es otra cosa. La siguiente columna debe contener la edad y la otra debe referirse a género. Aquí está la tabla más completa. Mire, otra columna señala la masa corporal. Una nueva, las actividades físicas que realizan. La siguiente, el tiempo que se destina a esos ejercicios. Otra refiere al tipo de alimentación
y la última trata de las emociones. Ya saben, si no cuentan con computadora, pueden realizar esto en una hoja de papel. Ya me estoy enfriando. ¿Saben? Para que esto no suceda, vamos a hacer un juego. Cada vez que la profesora diga mi nombre, haré 15 planchas. ¿Estamos? Esto que quede entre ustedes en casa y yo. ¿Qué les parece? Profesora Angélica, ¿ya está con nosotros? Hola chicas y chicos, muchas gracias por invitarme al programa de hoy. Me alegra mucho estar con ustedes. Hola Jonathan. Hola profesora. Te veo deportista, John. Es que estoy practicando aún más mis hábitos saludables. Ah, me parece muy bien. Y estoy haciendo de la solidaridad otra costumbre. Mira, qué coincidencia. Yo también. Siempre hay alguien que tiene menos que uno y es importante dar para equilibrar esa balanza, sobre todo en estos tiempos. De acuerdo, profesora. Mire la hoja de Excel. Va bien, ¿cierto? Está encaminada. Tenemos toda la información en una sola tabla, pero no se comprende, ¿no? El tener la lista de todos los datos es bueno para comenzar, pero hay mejores formas de organizar la data. Tal como se muestra en la tabla, no podemos decir a simple vista, por ejemplo, cuántas personas menores de edad hay, o cuántos tienen un tipo específico de alimentación, o sienten miedo, alegría. Es mejor presentarlo de otra manera, para que sea más fácil sacar las conclusiones. ¿Cómo? Para ello vamos a ver los pasos para organizar los datos estadísticos. ¿Te parece? Paso 1. Reconocer los valores de cada variable y saber si se organizarán con datos agrupados o no agrupados. Paso 2. Identificar los elementos de una tabla de frecuencias. Paso 3. Elaborar la tabla de frecuencias para cada tipo de variable. Imagino que esos pasos nos ayudan a verificar el avance y a revisar si olvidamos algo. Así es, Jonathan. ¿Más planchas? Veo que te has tomado bastante en serio los hábitos saludables. Le dije, pero sigamos que el tiempo corre. Paso 1. Tenemos en una tabla las respuestas a cada pregunta, pues son los que se recogieron de las 60 personas. Ahí vemos al encuestado 1 hasta el 60. ¿Ven? En cada listado decimos qué tipo de variable es y los valores que puede tomar. En base a esas respuestas tomaremos decisiones. La edad y masa corporal no están allí porque las veremos más a detalle en un momento, pero ambas variables son cuantitativas y pueden tomar casi cualquier valor, al igual que el tiempo que realizamos los ejercicios que sí vemos en pantalla. En el caso de género, tipo de alimentación y actividad física son variables cualitativas nominales. La variable género tiene dos valores, femenino y masculino. La variable tipo de alimentación tiene 4 valores. En la variable de actividad física hay 6 valores. Las variables tienen esa cantidad de valores porque están relacionadas con las alternativas que propusimos. ¿Lo tienen claro en casa, chicas y chicos? ¡Claro que sí! Y en lo que se ha mencionado está el criterio para saber si se tienen que agrupar los datos. Revisemos lo que nos dice la teoría. Si la variable tiene pocos valores, los datos no se agrupan. Ahí la variable puede ser cualitativa o cuantitativa discreta. Si tienen muchos valores, los datos se agrupan y ahí la variable puede ser cuantitativa discreta o continua. Entonces, ¿qué debemos hacer con los datos de edad, tiempo en que se realiza la actividad física y masa corporal? Agruparlos, por supuesto, pero ¿de qué forma? Veamos un ejemplo para el caso de edad, que tiene 28 valores distintos. Por eso lo agruparemos. Observa. Interesa saber de dónde a dónde puedo tomar los valores de la variable. Para ello averiguamos el menor y el mayor valor que está en nuestras respuestas. ¿Cuáles son? Con las chicas y los chicos que nos comunicamos, entre ellos y sus familiares, vimos que la edad va desde 12 hasta los 60 años. 12 es el menor valor y 60 el mayor.
Con esos valores calculamos dónde se puede mover la variable. En este caso se puede mover de 12 a 60. Restando 60 menos 12, obtenemos 48. Y ese es el rango de la variable. Ahora determinaremos los grupos o intervalos. Hallamos la raíz cuadrada del total de datos, es decir, de 60. Y ese valor nos indicará la cantidad de intervalos que tendremos, que en este caso es aproximadamente 8. Con esta información obtenemos la amplitud que tendrá cada grupo, dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos y hallamos que es 6. Con ese dato construimos los grupos o intervalos. Observen. Ah, pero me perdí un poco. ¿De dónde sale eso de la raíz cuadrada? Es una forma de aproximarnos a la cantidad de intervalos o grupos en los que podemos dividir el rango. Ese procedimiento se ha probado y funciona cuando la cantidad de datos está entre 25 y 100, que es nuestro caso. Estos grupos pueden ser distintos para cada investigador y depende de las decisiones que se tomen. Lo más importante es que el conjunto de datos cubra el valor mínimo de 12 años y el máximo que es 60. Y vean que cumple con los 8 intervalos y que cada uno tiene un tamaño de 6. Ah, ya me estoy acordando de esto. Hace tiempo no lo veía. Veámoslo para la variable masa corporal, para que lo recuerdes mejor y terminen de entender en casa. ¿Cómo agruparíamos eso? Antes, profesora, vamos a la pausa comercial. ¿Le parece? Claro, Jonathan, como tú digas. Ya me había olvidado de las planchas. El invento tuvo su repercusión en Colombia. ¿Qué sería del mundo sin la incubadora? Muchas tristezas. Lavar. Si me cuido yo, cuido a los demás. Por eso, primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola chicas y chicos, ya estamos de regreso. Nos quedamos en que íbamos a hallar el rango de la variable masa corporal de las personas. Así es, primero debemos averiguar el menor y el mayor valor de la variable en nuestras respuestas. ¿Cuáles son? 32 es el menor y 100 el mayor. Así es, con esos valores sabemos dónde se puede mover la variable. En este caso se puede mover de 32 a 100. Si restamos tenemos 68 y ese es el rango de la variable. De este grupo de valores que puede tomar la variable, armaremos grupos más pequeños, de tal manera que sean similares en tamaño. Esto lo hallamos con la raíz cuadrada del total de datos, 60, y ese valor nos indicará la cantidad de grupos o intervalos que tendremos, que en este caso es aproximadamente 8. El tamaño que tendrá cada grupo lo hallamos dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos, y nos sale 9. Así construimos los grupos o intervalos. Ya veo, para construir los intervalos podemos iniciar desde el mínimo valor, que es 32, siendo el intervalo para este valor cerrado. A este le agregamos o sumamos el valor de la amplitud del intervalo, que es 9, y obtenemos como resultado 41, siendo el intervalo para este valor abierto. Muy bien, Jonathan. Veo que realmente te has tomado en serio el ejercicio, ¿no? Ah, sí, bueno, sigamos. Para el siguiente intervalo tomamos el valor que no se considera en el anterior, que es 41, y aquí el intervalo es cerrado.
Agregamos la amplitud, que es 9, y obtenemos 50. En este valor el intervalo es abierto. De esta forma vamos construyendo los otros intervalos que nos faltan, solo con la indicación de que en el último intervalo, en ambos límites, o sea, al principio y al final, deben ser cerrados. Así podemos agrupar los datos para la variable tiempo, que se destina para realizar una actividad física a la semana, ¿no? ¡Correcto! Ahora veremos lo que ocurre con las otras variables que corresponden a las preguntas 1, 3 y 4 de la encuesta. Y lo referido al género de los encuestados, en estos casos la variable es cualitativa. No se necesita formar algún grupo en ningún caso. Por lo tanto, vamos a elaborar la tabla de frecuencias. Entonces tenemos el paso 1 logrado. Avancemos con el paso 2. Identificar los elementos de una tabla de frecuencias. Ya tenemos la primera columna y un poco más. Para organizar esa información, usamos una tabla de frecuencias, donde los datos estadísticos aparecen distribuidos según su frecuencia. Esto permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Eso ya lo veremos en un próximo programa. No se preocupen en casa. Paso 3. Elaboramos la tabla de frecuencias para cada variable. En este caso, edad, de la siguiente manera. La primera columna tiene los valores de la variable, que aquí serían los intervalos. La segunda columna es la de frecuencia simple o absoluta, acción que se centra en contar la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. En mi encuesta, de 12 a menores de 18 años, hay 16 personas. 2 de 12 años, 8 de 13, 1 de 14, 2 de 15 y 3 de 16 años. ¿Ven? De 18 a menores de 24 son 9 personas. 1 de 19, 4 de 22 y 4 de 23 años. De 24 a menores de 30 son 11. Luego, para el siguiente intervalo, son 2. Luego 11, 5, otra vez 5 y para el último 1. Se ve todo más claro y ordenado. Ya la lista no es tan grande con estos grupos o intervalos. Todo se lee más rápido. Aunque en cada grupo ya no sé exactamente los valores de las edades. Exactamente, se pierde algo de detalle de la información, pero como se ha organizado sistemáticamente, tenemos una idea clara de lo que sucede con los valores que hemos obtenido en la encuesta, que en nuestro caso corresponde a la muestra de 60 personas. En matemática, esta frecuencia simple o absoluta se simboliza con F minúscula sub i, es decir, con una letra pequeña que va ligeramente más abajo que la letra F, el valor i. Este representa el número de la fila, empezando desde la primera, que va de arriba hasta la de abajo, o también se puede decir que representa el valor de la variable, en este caso, un intervalo. Veo que la suma de las frecuencias absolutas corresponde al número total de datos, 60, representado por la letra N minúscula, porque es el tamaño de nuestra muestra. Sería N mayúscula si fuera el número de la población, ¿no? Correcto. A ver, dime, ¿cuál es el valor de F minúscula sub 4 o F4? O por decirlo de otra forma, ¿cuál es el valor de la frecuencia absoluta de la clase 4? Fácil. Busco en la columna de frecuencia simple o absoluta la fila 4. Y es 2. Entonces, 2 personas encuestadas tuvieron de 30 años hasta menos de 36. Y eso lo puedo comprobar en mis datos recogidos. Bien, en la tercera columna está la frecuencia acumulada, donde se juntan o acumulan los valores de las frecuencias simples o absolutas. En ese caso, sumamos los valores de las frecuencias absolutas hasta la fila que se quiere, siempre empezando desde la primera. Sí, por ejemplo, la frecuencia acumulada en la primera fila o F mayúscula sub 1 coincide con la frecuencia absoluta F sub 1. En ambos casos es 16, obviamente porque no se sumó con otra fila, ya que es la inicial. ¿Qué se hizo para obtener F sub 2?
f sub 2 es 25 y se obtuvo de juntar o sumar las frecuencias simples hasta la fila 2, que eran 16 y 9. ¿Y qué significaba ese valor? Pues que hubo 25 personas que tuvieron de 12 años hasta menos de 24 años de edad. ¡Ah, claro! ¿Y la siguiente columna qué vendría a ser? Es la frecuencia relativa. Se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el número total de datos. Ya veo. ¿Y qué significa lo relacionado a las frecuencias relativas? Por ejemplo, f minúscula sub 3 entre n minúscula, que es 0,18. Finalmente, la última columna es la frecuencia relativa acumulada, y usamos el mismo concepto que para la frecuencia absoluta acumulada. En sencillo, ordenamos los intervalos y es la suma de la frecuencia relativa desde el primer intervalo hasta la fila que queramos. Ahora, por el hecho de las limitaciones en las encuestas, dada la época de distanciamiento, nuestra muestra representativa no ha sido tan rigurosa. Por eso, esta vez las frecuencias describirán nuestra muestra, pero no podremos extender a la población. ¡Wow! Esta herramienta da la capacidad de poder describir toda una población a partir de un grupo pequeño. ¡Alucinante! Así es, Jonathan. ¡Ah! ¿Para qué propuse este bendito juego de las planchas? ¿Cómo dijiste, Jonathan? ¡Ay! Te propongo que construyas la tabla sobre la variable género. A ver, eso es fácil. El nombre de la primera columna es género, y los valores son masculino y femenino. Y los representamos por X minúscula, sub y minúscula, que vienen a ser los valores de la variable. ¿Es necesario calcular la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada? ¿Tendría sentido juntar a las personas que tienen género masculino y femenino? Así fueran más valores para esa variable y no solo dos. No tiene sentido hallar la frecuencia acumulada cuando la variable es cualitativa nominal. Así es, los números se pueden obtener, pero no nos comunican ninguna información. ¿Necesitamos saber algún concepto adicional para iniciar la construcción de la tabla de frecuencias y, en consecuencia, ordenar nuestros datos? No, ya estamos casi listos. ¿Hoy no hay preguntas? Faltaba más. Hola, soy Charlotte de la región Lima. Hemos aprendido mucho sobre la tabla de frecuencias para ordenar datos, pero ¿cómo podemos tener más certeza de que estamos elaborando una tabla de frecuencias para variables cualitativas? Cuando la variable de estudio es cualitativa, la tabla de frecuencias es una lista de las categorías, siendo consideradas junto con una medida de la frecuencia con que se presenta cada valor. Para este tipo de variable se puede medir la frecuencia en tres formas diferentes: la frecuencia absoluta o número de mediciones en cada categoría, la frecuencia relativa o proporción y la frecuencia relativa porcentual, que es el porcentaje de mediciones en cada categoría. Hola, soy Alessia de la región Lima. Para la elaboración de la tabla de frecuencias de la variable referida a masa corporal, ¿se sigue el mismo procedimiento que realizamos para la variable referida a edad? Claro que sí, se sigue el mismo procedimiento, solo con la sugerencia que debemos saber qué frecuencias hallar, si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa.
Muy bien, queridos estudiantes. Hoy hemos aprendido a organizar los datos recogidos en los cuestionarios y a elaborar la tabla de frecuencias de acuerdo al tipo de variable. Asimismo, hemos realizado algunas interpretaciones sobre estas. Ahora les toca a ustedes. Los invito a realizar el siguiente reto. Como saben, ya hemos creado 3 tablas de frecuencias para ordenar la edad, género y masa corporal. Ahora les toca elaborar las tablas para las preguntas 1 y 2, de acuerdo a la siguiente información. Para la pregunta 1, parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. ¿Qué ejercicio físico realizas? Las respuestas fueron: 6 personas bailan, 9 personas caminan, 19 personas hacen ejercicios en casa, 8 personas trotan, 9 personas no realizan ningún ejercicio y 9 personas realizan otras actividades físicas. Para la pregunta 2, indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física. Ojo, que la respuesta es en minutos, que va desde 0 hasta 600 minutos. Miren la tabla. Gracias, profesora Angélica, por su ayuda y su sabiduría. ¡Hasta la próxima!